Y sí, 25 de mayo, ¿qué tengo que hacer? Invitar a un historiador y alguien que quiero y alguien que tuve tantas veces en mis programas que me desasnó y además él ni se debe acordar y me dio un premio maravilloso que era Manos de nuestra gente, la Cueva de las Manos, hecha por Pallarols. Bienvenido, Pacho Donel. Por favor, muchas gracias por haberme invitado. ¿Te acordás de ese Me premio? acuerdo, sí, 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 sí. Me acuerdo de muchas cosas en nuestra relación, que vos me invitabas, yo te invitaba, o sea, no sé, yo te he querido mucho siempre. Era cuando tenías menos músculos. Ay, qué ¿Qué? papelón, eso vos sé que me da como vergüenza hablar ¿Vos de sabés que eso. es un ejemplo total lo que hiciste? Sí, Yo cuando vi la tapa de la revista Noticias no podía creer. Dije, no, este no es Pacho, no puede ser. Además te había visto con bastón, con claro. dificultades para caminar. Pero no es este el tema por el cual te invité. No, quiero que me cuentes. Los O'Donnell, por las fotos que he visto, son un montón. Son un montón, sí, sí, somos una familia bastante unida. ¿Cuántos Y hermanos? no, he tenido dos maravillosos hermanos. Uno Guillermo, el politólogo muy reconocido, Papá de María. Papa de María y de Santiago y de Ignacio, etcétera. Tan reconocido que el día de su muerte es el día del politólogo. Ah, mira vos, no, A no nivel sabía. nacional, es claro, o sea, lo han... Por ahí estamos viendo. ¿Ves esa Ahí foto de está. Es familia? claro, Guillermo es el que está en el medio con el bastón. Ahora todos muy parecidos. Hasta lo imitaste con el bastón hace unos... Ahí está Alejandro. Alejandro fue uno de los pioneros de la nutrición infantil en la Argentina, un tipo pediatra. Antes pediatra, que Abel Albino, ya pediatra. hablaba de la necesidad. Exacto, un tipo maravilloso, los extraño mucho a los dos. Y después la colección de nietos y demás, todos muy bien, todos muy macanudos. Vos tenés 5 hijos y 4 nietos. Exacto. Decime, ¿qué hacen tus hijos? La mayor, Camila, es una destacada productora de televisión, está actualmente trabajando con la Universidad de La Matanza. Hermosa universidad. Hermosa Tuve universidad. la ocasión de Un ir. saludo para el rector Martínez, que es un hombre realmente de envergadura. Después, Agustina, la segunda, es jueza. Se está Jueza de la moviendo el Roma de Palacio San- de Justicia en este Sí, sí, momento. ojalá hubiera muchos jueces como Agustina realmente. Y después de mi segunda tanda, de mi segundo matrimonio, está Juan Manuel, Ajá. que trabaja en finanzas, está en una... Es el que les va a dar de comer a todos. Y después está Lucio, que es un artista maravilloso, un músico, está en el Museo de Bellas Artes. Y después la última es Victoria, que se ha especializado en Estados Unidos, Sí. en la Universidad de Columbia, sobre este tema de las data, el data mining, todo eso que está... Ah, o sea que todo lo que Todo, lo que todo, vos y yo no entendemos del claro, todo. tal cual. Yo nunca te digo, decime bien qué es lo que tengo que decir, porque nunca sé muy bien qué es lo que tengo que decir. Pero todos muy bien, realmente, Ahora, afortunadamente. ninguno quiso ser psicólogo. No, Mirá ninguno, vos. ninguno. Y Vos te... después Marina, ¿no es cierto?, que está ahí al lado mío Sí, bueno, ella es pediatra, si no me en la foto equivoco. muy destacada, es una directora, es la jefa del servicio del hospital italiano y es la presidenta de un futuro Congreso Mundial de su especialidad, así que viaja mucho. En este momento justamente está en San Diego, en Estados Unidos, en un congreso. Es una esposa maravillosa, ¿Cuál es maravillosa. la especialidad de Marina? La gastroenterología infantil, Ah, mira vos. nutrición y hepatología, trasplante hepático, todo eso. Sí, O sí. sea, un poco siguiendo los pasos del cuñado. Claro, sí, sí. En general es una familia, yo he vivido rodeado de médicos. Bueno, yo soy Vos médico, sos médico. claro. Te recibiste muy joven, Me ¿no? recibí sí, a los 23 años. Bueno, mi padre era médico, mi hermano médico, mi mujer médica, es como que vivo Rodeado de médicos. rodeado de médicos. Lo más médico de la descendencia es justamente Victoria, que trabaja mucho con datos que tienen que ver Sí, con la medicina es y con hospitales médicos y el demás. nuevo camino de la medicina. Posiblemente, Y sí, sí, sí. porque encima, viste que hay médicos que diagnostican a distancia. Que todo el tema de la estadística y demás, sí, sí, sí. No. Pacho, Así que de eso no me puedo quejar, soy un cuando vos hombre. te recibiste, no era muy común la psicología, el psicoanálisis. Yo te diría que sí, ya estaba, no era masivo, pero era
una especialidad posiblemente más prestigiosa que en este momento. Yo me O, se- acuerdo o que, sea, empezaba casi, te diría, a transformarse en algo que la gente, cierta clase social, consumía bastante, ¿no? O sea, había quizás más confianza en el psicoanálisis que en este momento, ¿no? pero también era algo que estaba de moda, Estaba de moda, sí, sí, de estaba de acuerdo. moda. Si Eh, uno se peleaba 3 veces con la mujer, ya iba al psicoanalista, ¿no? yo me acuerdo de un congreso que hubo acá, en la Facultad de Medicina, donde el que dio la nota fue Enrique Pillón Rivière. Oh, bueno, ¿Te acordás de Enrique ese? fue un genio, ¿no? Fue un genio. Además, un innovador que pagó el precio también de la innovación. Él es un hombre que se preocupó mucho, Mira, cosa ahí lo que, tenemos. claro, cosa que se preocupó mucho por el aspecto social del psicoanálisis. Es decir, cosa que yo también hice yo cuando trabajé más intensamente en el campo psicoanálisis. Trabajé, por ejemplo, en las terapias grupales, cosa que trabajó mucho Pichón, el tema de Y decir, Badaraco, claro, y que era la Pavlovsky. idea de que el psicoanálisis individual no sirve para atención hospitalaria ni para las prepagas, digamos, en el sentido de que, digamos, no da abasto para la demanda, ¿no? ¿Vos te acordás la frase de Pillón cuando tenían los grupos operativos? A ver, contame. Él decía, nadie habla al pedo. Claro, sí, sí, Era sí. su frase de cabecera. Y además la idea de que uno siempre portavocea a los demás. Es decir, que hay un grupo y alguien se queja, suponete al coordinador por algo, el coordinador debe entender que no es él solo el que se está quejando, sino que de alguna manera está voceando algo que está pasando en el grupo y que éste lo está revelando, ¿no? Eso es importante para la vida común, inclusive para la política. Ojalá hubiera más políticos Ojalá. con Tuve la formación. suerte de estudiar con él. Con Pichón, sí. Soy psicóloga social y esa frase de él y ponerse en los zapatos del otro Claro. me sirvió tanto en mi carrera de periodista que la tengo acá presente siempre. Que además él explicó cómo de alguna manera todo grupo tiene una estructura, una dinámica común. O sea, todo grupo tiene su portavoz, su líder, ¿no es cierto?, su líder opositor, digamos, o sea, como un sistema de desciframiento, digamos, de lo que pasa en los grupos absolutamente extraordinario. Además, él era un hombre con mucha conciencia social. Bueno, por eso es que se llevó tan mal con la Internacional Psicoanalítica, ¿no? En aquellos Se tiempos, separaron, ¿no? Se sí, habían claro, sí, abierto. se separaron, casi que se separó porque ya no le habían dado lugar. En aquella época, sobre todo, la Internacional Psicoanalítica era muy elitista, muy conservadora. Actualmente ha cambiado, ¿no? Por voluntad propia o por imposición de las épocas, digamos, ¿no? ¿Eras un joven rebelde, un estudiante rebelde o eras aplicado, estudioso? Eh, en general, he tenido bastante facilidad. Es decir, te diría, he tenido mucha memoria, he leído muy rápido, ciertas condicionantes que me hacían que me iba bien, inclusive en el colegio, las notas y demás, pero que no me exigía mucho esfuerzo. Pero en el fondo, ¿querías ser médico o era un poco un mandato familiar? ¿Querías algo Una diferente? muy linda pregunta. No, en realidad fue, si estamos en términos psicologistas, psicológicos, fue un intento de acercamiento a mi padre. Yo con mi padre siempre tuve una maravillosa persona, siempre tuve una relación más distante de la que yo hubiera deseado. Mi padre era médico y yo creo que elegí medicina, no, elegí medicina por una especie de inconsciente deseo de Se parecía a Borges, tu papá. mi padre. Esa era una foto de cuando me nombraron secretario de Cultura, el primer secretario de Cultura de la democracia, ¿no es cierto?, en la Ciudad de Buenos Aires. Esto está en el despacho de donde que sería mi oficina, ¿no? Y te diría que no, nunca tuve una gran vocación por la medicina. No me resultó difícil llevarla adelante. Y después cuando me recibí, cuando me gradué, lo mío no eran las guardias, la sangre, sino que era, más bien busqué una La disciplina oreja. artística, ¿viste? Una disciplina. Y el psicoanálisis era lo más parecido al arte que hay en medicina, ¿no? ¿Y la política cómo llega? La política llega también casi involuntariamente porque hago lo que se consideró en su momento una buena gestión, entonces empiezo a aparecer en las encuestas.
Y entonces, primero yo estuve en el radicalismo, en momentos en que era muy difícil estar en el peronismo, en tiempos de Alfonsín, el peronismo todavía tenía que desprenderse de la rémora de los Sí. Herminio Iglesias y demás. Después vino digamos, el cambio promovido por Cafiero y por los jóvenes peronistas. Y entonces yo al principio participé políticamente del radicalismo. Y después, bueno, ya fue. Ahí estás con Lombardi, Ahí estoy con Lombardi, Gran Tito. Ahí irreconocible. estamos juntos en una elección que dimos juntos. Él era el presidente de la Juventud. Dimos una elección contra la coordinadora. Mira vos, la Uh, coordinadora era el era la grupo, otra parte del radicalismo. era el grupo dominante en ese momento del radicalismo. Y nosotros planteamos el hecho, bueno, de que estábamos disconformes con la orientación que la Junta Coordinadora le estaba dando al radicalismo. Por supuesto fue un suicidio, ¿no es cierto? Perdieron. Pero yo creo que además hubo un fraude absoluto, digamos. No hay más fraude que las elecciones internas de los partidos, ¿no? Ahora, fuiste el secretario de Cultura más joven, se me ocurre. Fui, no sé si joven, en mi honor haber sido el primer secretario de Cultura de la democracia. Y O sea que hiciste, fue fascinante, fue muy claro lo que había que hacer y lo hicimos con un gran equipo que tuve, que estaba Ariel Ramírez en la música, Javier Torre en Centro Cultural, me acuerdo. Madanes en el Colón, ¿Quién eh, estaba en arte? en Por- arte estaba Gieso, porque a vos se te debe el haber convertido una fábrica de veneno en un museo, ¿cómo no? porque utilizaste el edificio de Nobleza Picardo, si no me Qué bueno que te equivoco. acuerdes, porque la gente no se acuerda de cosas que me rían. Claro, sí, sí. Eso fue. Y vos sabés que eh, inclusive en la historia que a cada rato publican Del Mamba. del Mamba, del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, no dicen, además no le reconoce el mérito a Saguier. Te cuento cómo fue la historia. Contame porque Yo yo iba, conozco ese museo y yo me... estaba, claro, que es maravilloso. Yo estaba en ya los últimos tiempos, yo había decidido ya renunciar y había logrado una serie de cosas que quería lograr, pero quería darle un local al Museo de Arte Moderno, que estaba absolutamente sin lugar. Y un día voy ahí por la avenida esa y veo el edificio Avenida San Juan la avenida San 300, Juan, el 400. precioso edificio de ladrillos de Picardo, que Picardo ya no estaba más, estaba desocupado. Por eso dije una fábrica de veneno, Claro, ¿sabe? Y entonces le digo a Saguier, lo voy a ver a Saguier, que era intendente, un gran intendente. Le que también digo la gente no reconoce. que no recuerda. Sí. Y eso es un acto de modestia también de los hijos, que es muy valorable, de Fernán o sea, que realmente tratan con mucha modestia y con mucha humildad, Sí, eso para no aparecer como pero que hay que están recordarlo. publicitando a la familia. Entonces, Y entonces le digo a Sagui, mira, ahí está el edificio este que es fantástico para el museo. Me dice, no, pues ¿sabes qué pasa? Que ya se lo di a la Secretaría de Planeamiento. Entonces conversamos ahí, Julio era un hombre con con una gran afición por todo lo artístico y lo cultural, ¿no? y por el diálogo. Entonces desanduvo el trayecto y decidió que fuera a la Secretaría de Cultura, que era yo. Y lo anecdótico es que firmamos la sesión arriba del capó de un auto enfrente de la entrada de la fábrica, que estaba Ostuni, Ricardo Ostuni, lo recuerdo que era el secretario general en ese momento del intendente, y estaba el escribano, que no recuerdo el nombre, y firmamos la cesión de ese edificio a la Secretaría de Cultura, y luego la Secretaría de Cultura lo cedió para Museo de Arte Moderno, ¿no? ¿A quién se le ocurrió la feria de Mataderos? A mí. Contame por qué y cómo, porque era un barrio y un lugar Qué al bueno que que... no iba nadie. No, no había nadie. Bueno, la Feria de Mataderos tiene que ver con que una intención mía clarísima al asumir como secretario de Cultura, con la enorme responsabilidad de tener que mostrar a la gente qué distinto era la democracia que la dictadura. Ahí nació un plan que, por suerte, algunos lo recuerdan, que es el plan de cultura en los barrios. Sí, me acuerdo. El plan Y de cultura en los sigue en barrios, vigencia, por suerte. sí, se lo siguen. El otro día Sí, me vinieron a ver sí, sí, unos jóvenes que eran los que dirigían y me alegró mucho. Me dijeron que sigue como 40.000 personas ya. sí, sí.
La cuestión es que si vos ves las instituciones culturales, están todas Acá. los barrios bacanes. O sea, vos podés caminar del Centro Recoleta al Museo de Bellas Artes, de ahí después vas por el Colón, el Teatro San Martín, Sí, y lo puedes arte hacer decorativo, tenés un periplo. una caminata, y en cambio en los barrios no había y sigue habiendo muy poquito, ¿no? Entonces, hicimos con Saguier, utilizamos las escuelas como lugar, después de que se iban los chicos, como lugar para los talleres, para todas las cosas que tenían que ver con la formación cultural. Y entonces apareció como que en Mataderos, evidentemente, lo que correspondía era jerarquizar la cultura gauchesca que estaba representada en Buenos Aires por esa región, ¿no? Y por suerte prendió, digamos, ¿no? ¿Sí? Realmente estuvo No, y bueno. además, en el momento que hubo muchos turistas en la Argentina, era uno de los sitios para comprar artesanía criolla, compraban mates, boleadoras y además había espectáculos. ¿Cómo no? Yo recibí un premio en ese escenario y lo recuerdo perfectamente, la calle llena, llena. Sí, sí, se corrían Sara, cuadrillas. Sí. sí, Sara Sara, Vinocourt. Sara Minocur, Sí, sí, Sara yo la Minocur recuerdo con mucho afecto y fue desde el primer momento yo la designé y hasta ahora sigue desde el primer sí, momento. tal O cual, sea, y está muy identificado con le mandamos un saludo, un Sara, saludo, un Sarita. beso grande. Sí. Y otra cosa que me parece que tuvo que ver con vos fue el Inca y el Instituto del Teatro, Bueno, ¿o me eso sí, no, equivoco? no, totalmente. En la segunda gestión. Gracias, por recordarme. Ay, ¿de qué? Porque la El gente no se Instituto Nacional de acuerda. Teatro es con la colaboración, con la movilización de los teatristas que en ese momento estaban agrupados en el MATE, que era Movimiento de Sí, Apoyo el Teatro al Argentino. Teatro, algo por el estilo. Estaba Alejandra Boero, Tito Cosa y demás, pero yo era el secretario de Cultura, y o sea que yo fui el que envió el proyecto, el que lo siguió, o sea, y el original, digamos, el borrador de la ley del Instituto Nacional de Teatro, lo escribimos en mi despacho con Lito Cruz, con mi gran amigo Uh, Lito. Después pasó a la parte ¿Cuál fue jurídica, la obra que hiciste con Lito Cruz? La el historia de encuentro de Guayaquil. Encuentro de Qué Guayaquil. lindo, ¿no? El que era el encuentro de San Martín y Bolívar. Y Eh, Lito la dirigió y la actuó.